Nuestra falta de arrepentimiento a lo largo del tiempo es tomada por Dios como un desprecio y desdén hacia su bondad y paciencia. Nuestra falta de arrepentimiento, en la medida que el tiempo va pasando, es tomada por parte de Dios como un desdén y un desprecio de su bondad y paciencia. Pablo conocía muy bien el carácter de Dios, por eso habla de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios en el versículo que estamos a punto de leer. Pero él conocía muy bien el carácter del ser humano, el carácter del hombre caído. Y estas son sus palabras, versículo 4, de donde viene la enseñanza. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿La tienes en poco? Eso es un desdén, eso es un desprecio a su bondad. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera, muy similar. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hermanos, si hay algo que yo sé de este libro, es que Dios, en mi propia vida, nunca ha traído una disciplina o un juicio a sus hijos o aún a los incrédulos sin darles una advertencia, 2, 3, 4, 5 y quién sabe cuánto más. Por eso es que Pablo dice que su bondad, su tolerancia y su paciencia. La bondad de Dios tiene que ver con esa inclinación natural que Dios tiene, que hace que Él haga salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, para usar las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:45. Fue la bondad de Dios que guió a Dios a no quitarle la vida física a Adán y Eva, porque el pacto había sido, tú tienes un chance para pecar. Este no fue, teológicamente hablando, no fue un pacto de gracia, aunque fue su gracia que los creó, pero este fue un pacto de obras. Tú tienes un chance para pecar. El día que peques, muere. No tienes dos chances como tú y yo hemos tenido. Y si bien es cierto que el día que pecaron, ellos murieron espiritualmente, ellos no murieron físicamente. De hecho, Adán vivió más de 900 años. Dios proveyó un camino de redención para Adán y Eva. Hermano, nuestro Dios es un Dios lento para la ira, pero no sin ira. La lentitud para su ira es la expresión de su bondad y de su tolerancia. Su bondad que quiere verte arrepentido. Quiere verte arrepentido. Pero si no lo haces, antes de Dios ser burlado, Dios tendrá que verte juzgado. Porque Él ya declaró en Gálatas 6:10, nadie se burla de Dios. Lo que siembras, de eso ciegas. Lo que yo siembro, de eso yo segaré. Hermanos, la bondad de Dios llevó a ese Dios, del Dios que la gente habla todo el tiempo en el Antiguo Testamento, que es ese Dios sanguinario. La bondad de Dios llevó a Dios a perdonar a los judíos por no sé cuántos años. Como 800 años antes de enviarlo al exilio. Finalmente se fueron al exilio, se fue al reino del norte, las 10 tribus, se fueron a Asiria, año 722, y Dios le dice ahora entonces al reino del sur, compuesto de 2 tribus, Benjamín y Judá, la más grande de las dos, le dice, mira a tu hermana del norte. ¿Tú sabes por cuántos años Dios le dijo eso? Porque si no te arrepientes de lo que tu hermana del norte hizo, que tú estás haciendo, tú es el que juzga, pero hace lo mismo que tú estás haciendo, te voy a hacer exactamente la misma cosa. Y pasaron
150 a 200 años, dependiendo de cómo contemos la fecha, 150 a 200 años diciéndole, mira a tu hermana del norte, tú me has oído decir múltiples veces a nosotros como iglesia en Latinoamérica, mira a tu hermana del norte, en Norteamérica, en Europa, lo que le está aconteciendo justamente para que nosotros no tengamos que pasar por las mismas cosas. Pero si nosotros no tomamos precaución, sufriremos la misma suerte. El problema es que el ser humano es tal que la postergación del juicio de Dios frecuentemente es tomada como que el juicio nunca llegaría. Y en la época de Pedro, primer siglo, pero hoy igual, en la época de Pedro, dice Pedro que vinieron algunos burladores. Esta es la palabra que usa, burladores. Y esta es la pregunta que hacen, tú la puedes leer en 2 de Pedro 3:4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Tú sabes las veces que yo he oído palabras similares? Aquí y fuera de aquí. Las cosas están muy mal, pero saldremos de esta. Y otra vez volveremos a la normalidad. Porque ese es el mundo da vuelta, vuelta y vuelta y volvemos a lo mismo, pero salimos de él. No. La historia del mundo no es circular, aunque parece un círculo, es lineal. Hay un comienzo y hay un fin. Y Pedro entonces le dice a ese grupo de burladores, él los llama burladores, los que hacen esa pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? Él les responde en el versículo 9 de 2 de Pedro 3. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que algunos entienden la tardanza, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En la bondad de Dios, el deseo de Dios, el deseo primario de Dios, no es condenarte, es salvarte. El deseo primario de Dios es que te arrepientas. Entonces Él, en su tolerancia, Él pospone su juicio. El problema es que damos por sentado la abundancia de Dios, y decía el filósofo alemán Heine, que al final Dios va a perdonar a todo el mundo, porque después de todo ese es su trabajo. O sea, el trabajo de nosotros es pecar y el de Dios es perdonar. Por eso es que Pablo dice en Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Déjame leerte un párrafo de mi próximo libro sobre el carácter de Dios. La tolerancia de Dios habla de cómo Él permite sin aprobar el pecado del hombre con un propósito definido. Y ese propósito es eventualmente, escucha, despertar al pecador a la realidad y al oscuro de su pecado. Dios tolera con la intención de que el pecador despierte a la gravedad y al oscuro de su pecado. Entonces la tolerancia de Dios le provee al pecador tiempo y oportunidad para devolverse y regresar a Él. Por eso Pablo dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Pero el hombre es indiferente ante la paciencia de Dios. Y entonces cuando Dios decide no esperar más, ese hombre juzga a Dios de injusto. Hermanos, Dios es infinito y por tanto todos sus atributos son infinitos, pero su paciencia, Él no está dispuesto a ejercerla infinitamente. El pastor Alistair Begg dijo en una ocasión, existe un gran peligro cuando escuchamos la palabra superficialmente o con olvido deliberado. Cuando oímos el sermón, fue muy bueno, fue muy confrontador. Vamos a comer, porque se olvidó.
No tengo que pensar en eso más. Qué bueno que el pastor terminó. Cuanto más nos sentamos bajo la instrucción de la Biblia sin ser transformado por ella, menos probable, dice Alistair Begg, es o se vuelve la posibilidad de tal cambio. Nos volvemos insensibles a la verdad y cada vez más impermeables a su poder transformador. Mientras más me siento a escuchar esta palabra sin ser transformado, menos el chance de que esa palabra pueda penetrarme y cambiarme, porque me voy haciendo impermeable, es la palabra que él usa, me voy haciendo insensible al poder transformador de la palabra. Hermanos, el postergar el juicio no implica olvidar el juicio. Si tú eres papá o mamá o abuelo, o aún si tienes amigos o si has trabajado en algún lugar, tú sabes que en ocasiones tú tienes que tolerar necedades incluso de tus hijos o de otros. En el caso de Dios, en su benevolencia, Él tolera aquello que Él odia, que Él aborrece, que es el pecado. Eso es otro tipo de tolerancia. Y Dios, la tolerancia de Dios es el soportar aquello que Él odia con la intención de que no recibas condenación, porque si recibes condenación, entonces tú vas a odiar tu condenación. Y Dios prefiere por el momento odiar Él el pecado y tolerarlo por pesado que sea, en vez de condenarte rápidamente, terminar con esto y que tú termines odiando tu condenación. Así es la bondad y la tolerancia de nuestro Dios. Y Pablo dice que es esa bondad y ese arrepentimiento y esa tolerancia la que te guía al arrepentimiento, o la que debiera guiarte al arrepentimiento. La palabra que él usa para arrepentimiento ahí es metanoia, y metanoia implica ¿qué cosa? Meta, cambio, noia, viene de nous, mente, un cambio de mente. Cuando yo cambio de mente, yo cambio mi forma de vivir. Cuando yo no cambio mi forma de vivir, no he cambiado de mente. Cuando no he cambiado de mente, no me he arrepentido. ¿Fui muy rápido? No, excelente, son buenos escuchadores y entendedores. Hermanos, es como es. Por eso es que tanto Dios como Satanás, mira lo vital que es la mente, que tanto Dios como Satanás la quieren. Dios nos manda que amarlo con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu mente. Satanás dice, ahí es donde yo tengo que penetrar, en esa mente. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Eso es como la tecnología de hoy, las redes sociales o antisociales, como leía Chacho el viernes en su devocional. Las redes antisociales actúan capturando tu mente.